Buenos días. Mi nombre es María Fernanda Chávez. El ejercicio del parcial 12. El enunciado dice así. Se sostienen tres cables mediante una placa triangular de 50 libras como sabe que la distancia A es igual a 6 pulgadas de el vector dirección de la placa triangular. 2. Los componentes rectangulares de las tensiones de los cables. 3. La tensión en cada cable. 4. ¿Cuál es el cable que soporta la menor tensión y por qué? Entonces, aquí tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre, en el que vemos que de cada uno de los extremos de la placa sale una fuerza hacia el punto D y también hay una fuerza vertical que son las 50 libras que nos dice el enunciado. Esta fuerza vertical está en dirección menos J. ¿Por qué? Porque vemos en el dibujo que el eje Y positivo se va hacia arriba y ese peso o esa fuerza que ejerce la placa triangular se da en dirección menos Y, por lo tanto la dirección sería menos J. Como vemos que el problema parte de las coordenadas en las que están cada uno de esos vértices o esos extremos de la placa y de ahí sale cada una de las tensiones, entonces podemos resolver el problema por medio de las coordenadas. Entonces, sabemos que esa magnitud, el vector dirección de esas fuerzas lo podemos hallar restando cabeza menos cola de cada una de esas tensiones. Entonces, ese es el procedimiento que se hace a continuación. Tenemos la tensión AD, que tenemos sus componentes de cada uno de esos puntos acá, A, B, C y D. Vemos que el punto A se mueve hacia la derecha del eje X, por eso es positivo 16 pulgadas. Está sobre el piso, entonces en el eje Y no tiene coordenadas, al igual que en el eje Z. El eje B se mueve hacia la izquierda del eje X, por eso aquí el menos 8 está sobre el piso también, entonces Y es 0 y vemos que tiene 6 en Z, que nos lo dice aquí el enunciado que A sería igual a 6 pulgadas. Lo mismo hacemos con el punto C y el punto D. Luego, para hallar ese vector dirección, entonces restamos cabeza menos cola de cada una de esas tensiones. Aquí tomamos AD, entonces sería restar componente D menos A. Entonces, 0 menos 16 me da menos 16 en dirección Y, 24 menos 0, 24 en dirección J, y no hay componente K en ninguna de las dos coordenadas, entonces K es 0. Luego dividimos por la magnitud de esa fuerza, que sería cada una de esas componentes al cuadrado, y a eso le sacamos raíz. En este caso es 28.84. Eso hacemos con cada una de las tensiones AD, BD y CD para poder tener el vector dirección de esas tres tensiones, que serían estos. Luego procedemos a cada una de esas tensiones atribuirle la fuerza, la tensión que hay en esas cuerdas. Entonces, para la cuerda AD tenemos el mismo vector dirección que hallamos en el punto anterior, pero lo debemos multiplicar por esas tensiones. Entonces, lo único que hacemos en este punto es tener estas tres ecuaciones para cada una de esas tensiones y multiplicar cada componente por la fuerza de la tensión. Gracias a este punto, entonces tenemos estas tres ecuaciones para la fuerza, la tensión AD, BD, CD y el W,
que es el que me dicen en el enunciado, que es 50 libras, ya dijimos por qué en dirección menos J. Como el cuerpo está en equilibrio, entonces sabemos que para que un cuerpo esté en equilibrio, la suma de cada una de esas componentes se debe igualar a 0. Entonces, tomamos de cada una de esas ecuaciones 1, 2 y 3, las componentes en I, y se suman se suman o se restan acorde a la dirección que nos dé la ecuación. Eso es lo que vemos en este punto, la sumatoria de fuerzas en X. Entonces, para la fuerza AD tomamos menos 0.554 en dirección Y. Para BD tomamos más 0.307 en dirección Y. Y para CD 0.307 en dirección Y también, como la vemos en esta ecuación. En dirección J tenemos 0.8321 en dirección J, 0.923 en dirección J para la tensión BD y 0.923 para la tensión CD. Igualmente hicimos con la sumatoria de fuerzas en Z. En esta sumatoria de fuerzas en Y es importante que tengamos en cuenta la fuerza que ejerce negativamente, pues en menos J, la placa triangular. Entonces, resolviendo ese sistema de ecuaciones, obtenemos que la tensión en AD es 20.01 libras, en BD y CD 18.06 libras. Entonces, con eso resolvemos la tensión en cada cable. Para tener las componentes rectangulares de las tensiones, entonces debemos resolver, pues volver a las ecuaciones 1, 2 y 3, y ya teniendo cada una de esas tensiones, entonces la sumatoria de fuerzas en X sería, para la tensión AD, sería menos 0.554 por la tensión AD que ya la tenemos acá, eso me da como resultado menos 11.08. Para la fuerza en Y, entonces tomamos 0.8321 por TD que ya la tenemos, que es 20.01, lo cual me daría 16.65 en dirección J. No tenemos componente en Z, entonces Z0. Igualmente para la fuerza BD y CD. Por último, nos preguntan cuál es el cable que soporta la menor tensión y por qué. Entonces, como vemos en el punto 3, que es cada una de las tensiones de las cuerdas, vemos que BD y CD son iguales y serían las tensiones, el cable que soporta menos tensión. ¿Esto por qué? Vemos que este lado CD, CB, es el lado, pues los extremos soportan esas tensiones, y tenemos acá que tenemos un triángulo isósceles, como lo vemos acá pues en el diagrama de cuerpo libre. En un triángulo isósceles vemos que hay dos lados iguales y uno desigual. Los dos lados iguales serían AB y AC, y el lado desigual sería CB. Por lo tanto, por propiedad de esos triángulos, tenemos que alfa, estos ángulos son iguales, entonces las tensiones que se van a ejercer en esos extremos, por ende, deben ser iguales. Entonces, con esto le damos solución a la pregunta 4. Este sería como la solución del ejercicio, y gracias.